Muy bien amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Estación Upao y en efecto, como anunciaba Raxo, el día de hoy vamos a continuar con esta problemática alrededor de los tributos municipales. Ya vimos la semana pasada un poco los aspectos generales que tienen que ver con las principales obligaciones del contribuyente y ahora pues vamos a hablar un poco sobre la exigencia forzosa en su cumplimiento. Este tema se llama el procedimiento de ejecución coactiva en la gestión de las cobranzas de tributos municipales. Vamos a ver los alcances, la importancia, los límites evidentemente y las prerrogativas que tienen los contribuyentes y para ello pues estamos con la presencia del doctor Josué Díaz, Díaz Alba, que es docente universitario y especialista en estos temas que nos va a acompañar un poco a desarrollar en forma utilitaria, especialmente este tema que tiene que ver con la tributación y el proceso de fiscalización. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Radio Estación Upao. Muy buenos días, agradecerte por la invitación y sobre todo para hablar de un tema tan importante, ¿no?, para la ciudadanía como son los procedimientos de ejecución coactiva, ¿no? Un tema pues donde muchos ciudadanos en muchas oportunidades, ¿no?, se han visto inmersas, por ejemplo, dentro de lo que es un procedimiento, una medida de embargo, quizás por parte de los gobiernos locales, del SAT mismo. Entonces, encantado de poder conversar contigo esta mañana sobre este importante tema de lo que es el procedimiento de cobranza coactiva. Magnífico, doctor. Muchas gracias por su visita. Y quería de pronto que nos contextualice por qué se llama procedimiento y no proceso y por qué es la importancia del tema. En realidad tiene una ley propia que es la 26979 que regula lo que es el procedimiento de ejecución coactiva como parte de un procedimiento administrativo que pueden seguir los gobiernos locales para ejecutar la cobranza de las deudas tributarias y bueno, también no tributarias que están en este caso vencidas, ¿correcto? Que están en estado de morosidad. Entonces, esta norma pues permite a los gobiernos locales, a través de sus administraciones tributarias, poder ejecutar, ¿no? Poder ejecutar a través de medidas cautelares, ¿correcto? A través de una serie de acciones, la cobranza de estos tributos. Bien, magnífico. ¿Y cuáles son esos tributos especialmente que caen dentro de este procedimiento? En realidad, cuando hablamos del tema tributario municipal, nosotros hablamos que las municipalidades, en este caso gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, pueden en este caso ejecutar cobranza respecto de una determinados tributos, como por ejemplo, impuesto predial, el alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, pero también se puede ejecutar en vía de cobranza coactiva, por ejemplo, el tema de las tasas. ¿Y de qué tasas estamos hablando? De los arbitrios. Por ejemplo, la limpieza pública, las áreas verdes, la seguridad ciudadana, ¿no? Pero claro, es preciso recalcar que este procedimiento de cobranza es netamente contra obligaciones vencidas. Ah, ok. Esa es la principal característica, evidentemente, ¿no es cierto? Exacto, sí. En realidad este procedimiento otorga una amplia facultad, ¿no?, a los gobiernos locales para que en vista pues de algún modo ante deudas pues que están vencidas, ante deudas pues que a pesar de que al contribuyente se le notifica en reiteradas oportunidades, no ha cancelado, ¿no? Entonces es un mecanismo que permite de alguna forma recuperar estas deudas. Pero entendamos que es un procedimiento formal, como le mencioné, ¿no? Hay también mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a estos procedimientos, efectivamente, ¿no? Seguramente muchos en este momento, doctor, están haciéndose una idea de que los funcionarios involucrados en este tipo de procedimientos no necesariamente son los más simpáticos, ¿okay? Pero tienen que cumplir ahí una función, ¿verdad? Antes de ir a los primeros requisitos en la notificación, adelantándonos un poquito, ¿hasta dónde alcanzan esas atribuciones? Porque ya con Raxo decíamos que de repente pueden generar algunos embargos o remates. ¿Cuáles son las atribuciones que le faculta la ley formalmente para que hagan este tipo de cobranza? Mira, comentándote un poquito el tema, cómo se desarrolla el procedimiento, ¿no? Porque a veces el vecino, el contribuyente, desea saber cómo se desarrolla este procedimiento, porque a veces reaccionan ya cuando te embargaron la cuenta bancaria, ¿correcto? O cuando ya se trabó quizás una medida de secuestro conservativo de un bien, ¿no? Entonces recién ahí nos preocupamos. En realidad, para que se inicie este procedimiento,
la norma dice que respecto de una obligación exigible. Entendamos, expliquemos en qué consiste una obligación exigible dentro de lo que es un procedimiento de cobranza coactiva. Cuando hablamos de una obligación exigible, hablamos de una deuda que ya está vencida, pero que la administración ha tenido que emitir una cobranza previa, antes que pase al proceso de cobranza coactiva. Entendamos un acto administrativo previo, que son órdenes de pago o resoluciones de determinación. En síntesis, ¿en qué consisten estos actos? En notificarle al contribuyente y darle un plazo para que pueda de algún modo regularizar su deuda, o caso contrario, esa deuda se convierte en exigible coactivamente, lo cual implica que la administración tributaria ya podría derivar esa deuda a lo que es a la oficina de cobranza coactiva para que inicie el procedimiento. Entonces, por ejemplo, te notifican una resolución de determinación, que a muchos nos ha llegado una resolución de determinación, quizás por una deuda vencida. Tú tienes 20 días todavía para poder reclamar eso, o poder ir y quizás pedir un fraccionamiento, ¿correcto? O quizás pues poder pagarlo para evitar el proceso coactivo. Una vez que transcurre ese plazo, recién ya se convierte en exigible coactivamente e inicia el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Y cuál es la formalidad? La misma norma establece en este caso que una vez que toma conocimiento el ejecutor coactivo, hace una revisión que se haya notificado correctamente, porque es un mecanismo de defensa que contenga todos los requisitos. En este caso, que el contribuyente pues haya sido debidamente notificado, que la deuda pues se determine qué tipo de deuda, qué tipo de impuesto le estoy cobrando, si es predial, si es vehicular, si son arbitrios, de qué ejercicio fiscal, ¿correcto? Entonces, una vez que ya tenemos todo esa revisión y el ejecutor coactivo determina que esa obligación es exigible, inicia el procedimiento. Y lo inicia con la notificación de una resolución, que en este caso es la resolución de ejecución coactiva número 1, en la cual le da un plazo todavía al ciudadano. No quiere decir que ya de inmediato te traban una medida cautelar de embargo. No es así. Te da un plazo de 7 días, ¿correcto?, en la que te apercibe y te dice, bueno, te estoy iniciando un procedimiento de cobranza coactiva. Si tú no lo pagas en 7 días, te puedo trabar medidas cautelares de embargo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las formalidades para la notificación? Porque entiendo que esta es una cuestión muchas veces que resulta problemática. Identificar efectivamente o notificarlo debidamente, no sé si en sus manos, en su casilla electrónica o de pronto a sus asesores legales, pero ¿cuáles son los retos que en este contexto enfrenta la administración para poder llegar al contribuyente? En realidad, a nivel tributario se maneja con lo que es el domicilio fiscal del contribuyente. Correcto, que es el lugar que fija, al momento que ve el contribuyente a declarar su predio, por ejemplo, la administración le dice cuál es el domicilio fiscal, que puede ser el mismo inmueble o también puede ser otro. Y ese domicilio fiscal sirve efectivamente para que en ese lugar le hagan llegar las notificaciones. Entonces, dentro del procedimiento de ejecución coactiva nos regimos pues por algunas formalidades, ¿no? En el sentido pues de que, por ejemplo, ¿no?, lo ideal es siempre entregarle al obligado, al contribuyente, al deudor, ¿no? Pero claro, la norma también prevé en situaciones pues que quizás el inmueble esté cerrado o haya un menor de edad donde no le podemos notificar, entonces el notificador levanta un acta y en este caso hace efectivo, ¿no?, y deja la documentación bajo puerta. Pero en realidad, si no está con las formalidades que establece la norma, ese acto o esa resolución puede ser declarada nula. Entonces es muy importante que nosotros, por ejemplo, si quizás me embargaron mi cuenta y yo no tuve ninguna notificación, yo incluso puedo pedir revisar el procedimiento, revisar los actuados, para ver si me notificaron en el domicilio fiscal, para ver si se siguieron las formalidades, porque muchas veces pues entramos en una situación donde a veces pues el notificador quizás no cumplió con las exigencias o formalidades que te pide ese acto. ¿La notificación bajo puerta es válida? O sea, no encontraron a nadie ahí, tocaron la puerta, no sale, pero solamente Firulais. Bajo puerta. Ahí se... A ver, lo que se establece allí en realidad tienes que ser atendido en este caso, tienes que ser atendido. La situación es
si el domicilio está cerrado en este caso, no hay nadie, entonces se puede dejar un preaviso, ¿correcto? Okay. Y claro, yo estaría retornando al día siguiente o a los 2 días, y ya si ahí insiste, está cerrado, levantas el acta y ya lo dejas bajo puerta. Entiéndase que en este caso es el domicilio fiscal que fijó el contribuyente, ¿no? Debemos asumir, ¿no es cierto?, que se va a encontrar ahí tarde o temprano. Claro, y muchas veces yo también recomiendo a los contribuyentes, cuando me tocaba entrevistarme, me dicen, doctor, pero ese domicilio yo ya lo tenía antes, ahora ya no tengo ese domicilio, no me llegan las notificaciones. Entonces ahí lo recomendable es actualicemos el domicilio fiscal, porque mientras que nosotros tengamos conocimiento de los actos de la administración, podemos ejercer cualquier mecanismo de defensa, pues, ¿no?, frente a ese acto, ¿no? Ahora, doctor, en su experiencia, una vez ya recibida, digamos, válidamente esa notificación con la deuda vencida, ¿es imperativo en ese momento mismo consultar a un especialista o una persona, digamos, natural, digamos, podría acercarse a la administración a efectos de dirimir su proceso? En realidad, no, habría que ver el estado del procedimiento, ¿correcto? Porque cuando te notifican recién una resolución de inicio del procedimiento, en la cual te otorgan 7 días para que tú puedas regularizar tu deuda, o bien si es que no lo haces, te traban una medida cautelar, tú puedes solicitar quizás, por ejemplo, ¿no?, el fraccionamiento de tu deuda. Entiéndase que todavía no hay una medida cautelar efectiva, ¿no? Entonces, hay mecanismos que el ejecutor incluso puede aprobar en favor del contribuyente, pero dependerá mucho también del contribuyente de la voluntad de pago, ¿no? De la voluntad de pago que tenga frente a la deuda notificada. Interesante. Y de la discrecionalidad, me imagino, también del funcionario para un poco asesorarlo. En realidad, la norma ahí le deja cierta discrecionalidad al ejecutor en la medida, pues, de que él sí podría, en este caso, quizás asumir un convenio de pago, ¿no?, con el contribuyente y otorgarle las facilidades antes, pues, de afectarle con una medida cautelar, ¿no?, que es mucho más fuerte. Efectivamente. ¿No? Claro. ¿Qué es técnicamente o cómo podemos definirlo, doctor, una medida cautelar y cuáles son las principales medidas que se pueden imponer, digamos, a un contribuyente? Hablemos especialmente de una persona natural, una persona que tiene, digamos, aquí su casita frente al UPA. Interesante pregunta, en realidad, porque esto nos permite, pues, poder hablar de cuáles son las acciones que toman los gobiernos locales, ¿no?, para recuperar esas deudas. Correcto. En realidad, la norma prevé una serie de medidas, donde el ejecutor coactivo tendrá que analizar cuál es la medida más óptima, dependiendo también del monto de la deuda. Del monto de la deuda, claro, porque una cosa será de pronto 1.500 soles, 2.000 soles. Y claro, otra cosa será, claro. Por eso la principal medida que se traba siempre es una retención de cuentas bancarias. Okay. Bien. Y bueno, esa es la principal medida, y créanme que es una medida muy, muy eficaz, porque pues hoy en día muchos manejamos cuentas bancarias, muchos manejan lo que es el Yape, el PLIN, y se ha convertido pues en una billetera digital, electrónica, digital, ¿no?, donde ya pues movemos el dinero a través de ello, ¿no? Entonces, la principal medida, una vez que se cumplen los 7 días de plazo, se traba una medida cautelar de retención de cuentas bancarias. Bien. Y muchos pues ciudadanos se ven sorprendidos, ¿no?, cuando ya nos embargan las cuentas. Perfecto. Permítanos, doctor, tenemos una pregunta, vamos a continuar desarrollando el tema. A ver, vamos a tener contacto en este momento con cabina. Ahí está Nicole, que está atendiendo una pregunta. Adelante, Nicole, escuchamos. Perfecto. Adelante. Listo. Tenemos una pregunta de nuestros seguidores para el doctor. Y dice así: tengo una resolución de cobranza coactiva por arbitrios. ¿Me pueden embargar mis utensilios de cocina, cama y alimentos? Vaya, muy bien, magnífica pregunta. Muy bien, excelente pregunta. En realidad, lo que tenemos acá es que la norma señala que se puede hacer el secuestro conservativo, otra medida. Anteriormente estábamos hablando de la retención de cuentas bancarias, ¿no? Pero ahora también el secuestro conservativo de bienes, pero de bienes muebles. Pero ahí sí vamos a una situación.
así conforme hay cuentas que son inembargables, cuentas bancarias, por ejemplo, el tema de la pensión de alimentos, por ejemplo, las cuentas sueldo, que tienen un límite, correcto, que son 5 URPs, que son de libre disponibilidad, aproximadamente no 2.500, claro, no pueden. También hay situaciones, pues, que están vinculados, por ejemplo, ¿no? Que está vinculado, pues, a lo que es a la esenciales, ¿no? Para la subsistencia, para lo que es la sobrevivencia de las personas, ¿no? Que no podemos afectar, por ejemplo, sus utensilios de cocina, por ejemplo, ¿no? Sus camas, etcétera. Salvo, pues, que sea un negocio que se dedica, ¿no? A eso, entonces sí es factible quizás embargar determinados bienes muebles, pero no van a ir a tu casa, en este caso, a recabar esos bienes, ¿no? Generalmente lo que se hace es ir y bienes, pues, que en algún momento puedan ser sometidos a un remate, quizás por ejemplo un televisor, ¿correcto? O quizás incluso en algunas oportunidades, cuando laboraba en el SAT, se ejecutaba, por ejemplo, sobre el juego de muebles, etcétera, ¿no? Situaciones así. Pero hay otros aspectos, pues, que también hay que considerar que son esenciales, ¿no? Por eso el ejecutor coactivo, la misma norma dice, debe prever qué medidas, correcto, va a trabar, y en este caso, pues, que sean de algún modo las más eficientes para poder recuperar la deuda, ¿no? Imagínense los utensilios de cocina, ¿no? Someterlos a un remate, o sea, no sería eficiente esa medida, porque ¿cómo vamos a poder cobrarnos? ¿A qué monto lo vamos a recuperar, no? Más afectaría en este caso, pues, al ciudadano, correcto, y mediaría sus derechos como tal. Efectivamente. Claramente estamos ante una limitante, ¿no es cierto?, de la ley, digamos, en las atribuciones de la municipalidad. Efectivamente, estamos conversando con el doctor Josué Díaz sobre este tema importantísimo que tiene que ver con la ejecución coactiva en la cobranza de los tributos municipales. Hemos visto ya un poco su naturaleza, su importancia y algunos condicionamientos que se pueden dar. En el próximo bloque vamos a preguntarle y desarrollar el tema, doctor, ¿por qué de pronto a las casas llega unas notificaciones de muchos años atrás? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué la administración, digamos, no ha podido ser un poquito más efectiva? Y en todo caso, tratándose, por ejemplo, del caso de un remate, ¿hasta qué momento se puede conciliar, digamos, esa deuda? Porque también se han dado, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, desde ese mismo instante con los funcionarios ahí, arreglan, firman unas cositas, fotito para el Face. ¿Se puede hacer eso? Todavía vamos a ver esto y más tras la pausa comercial aquí en Radio Estación UPAO. Regresamos. Perfecto. Hemos creado un nuevo espacio para ti. Aquí la comunicación se convierte en experiencia. UPAO Multimedios es el espacio donde la teoría se transforma en práctica. Y donde la voz de nuestros estudiantes llega cada vez más lejos. Radio, televisión y producción digital. Un centro de aplicación hecho para innovar, para formar y para inspirar. Somos conocimiento, somos talento, somos UPAO Multimedios.
Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en la segunda parte de este programa dedicado a este tema tan importante en las obligaciones de los tributos municipales. Estamos conversando con un apreciadísimo docente de la Facultad de Derecho, de la especialidad. Hay que, como lo decíamos un poco en las previas, hay que celebrar que efectivamente no solo estamos viendo un recambio en el dictado de este tipo de materias, sino también es importante un poco la solvencia del especialista para convencer también a los educandos, a los estudiantes, que no todo se reduce a las áreas tradicionales del derecho, ¿no es cierto? Civil, penal, por ahí, administrativo. ¿Ven ustedes que en la materia municipal, en la materia de tributos, efectivamente hay un gran campo de acción? Que de repente hay muchos que no son notificados solamente cuando ya egresan, ¿no es cierto? Me gustaría de pronto, doctor, que nos dé unas palabritas sobre eso. En realidad, como estábamos comentando, ¿no? El mundo del derecho tributario es muy amplio, ¿correcto? Y en realidad una rama pues muy importante que permite pues a los estudiantes abrirse campo, en este caso en las administraciones tributarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos a SUNAT. Miles de municipalidades. Claro, y tenemos el tema tributario municipal, ahora con los SAT, ¿correcto? Las gerencias de administración tributaria a nivel provincial y distrital. Entonces, es una rama en realidad muy interesante, claro, y también de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, lo que venimos hablando, hay una serie de procedimientos. Claro, ahora, por ejemplo, estamos hablando del tema del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Pero como les comentaba en un inicio, para llegar a lo que es al procedimiento de ejecución coactiva, hay todo un procedimiento previo, que viene desde la determinación de una deuda, que viene desde la fiscalización, que es otra facultad que tiene la administración, porque para yo cobrarte un tributo, primero tengo que determinarlo, tengo que hacer una acción de fiscalización. Y una vez que ya tengo determinada la deuda, ahí viene otro factor, la gestión de cobranza de ese tributo, porque una cosa, son dos aspectos diferentes, ¿no? Una cosa es fiscalizar y determinar el tributo, ya te determiné el monto, y otra cosa es la obligación de pago que tiene el contribuyente, ¿correcto? Que a veces declaran, pero no lo pagan. Entonces, ¿qué viene ahí? Todo un procedimiento, una gestión de cobranza. Es cierto, la administración tributaria puede cobrar, sí, porque es una deuda vencida, debemos entender eso. Pero, a ver, también hay mecanismos de defensa. También el ciudadano tiene derecho, ¿correcto? Como hablábamos, por ejemplo, nos enfocamos en el tema de la notificación, pero no es solo el tema de la notificación, también es que los actos que emita la administración cumplan con las formalidades. Y muchas veces, pues, no determinan con exactitud, no notifican con las formalidades del caso, entonces esas deudas pueden ser reclamadas. Incluso muchas veces nos notifican deudas prescritas, donde nosotros podemos solicitar la prescripción de esas deudas. Entonces, en realidad hay diferentes aspectos que en este caso podemos conversar sobre lo que es la tributación, ¿no? Y bueno... y hay que olvidarse de todo, si me permite, también lo que todavía algunos piensan, que derecho tributario, muchos números. Muchos números, ya sabemos que los de derecho en general, las letras huyen de los números, pero no necesariamente así en la práctica. Exacto, claro, hay muchos en realidad que cuando llegue el tema del derecho tributario, pues en realidad tienen cierto temor, ¿no? Es un tema de números, es un tema de cálculos, pero en realidad son temas tan importantes. Y el derecho es transversal a las diferentes ramas. Mire, por ejemplo, yo hablaba con los chicos, ¿no? Por ejemplo, en una compra-venta que tiene que ver con un tema de contratos. Entra a tallar el derecho tributario porque hay que pagar impuesto a la renta, porque hay que pagar impuesto de alcabala, porque hay que determinar y pagar el impuesto predial, porque si no, no se formaliza ese contrato. Los notarios, por ejemplo, para elevar escritura pública, ¿qué piden? Al comprador su impuesto de alcabala, al vendedor que esté al día en el impuesto predial y bueno, también al vendedor que pague el impuesto a la renta porque es una ganancia de capital. Entonces tenemos diferentes situaciones y más allá, por ejemplo, también tenemos la parte penal tributaria, la parte penal aduanera, por ejemplo, que es todo son delitos, ¿no? Por ejemplo, defraudación tributaria, situaciones que se ven así, ¿no? Entonces hoy en día
El derecho es transversal. Y olvídense, estimados amigos, que la IA está amenazando estas ocupaciones en los próximos años. No va a ser así. Pero qué bien que lo tengamos acá al doctor como docente en la Facultad de Derecho. Ahora, doctor, la idoneidad, digamos, en la persecución o en la fiscalización, eso ya depende de las municipalidades, porque vemos que hay algunas que son un poco más efectivas que otras. Y hay otras que están todavía insistiendo con deudas que son de hace muchos años atrás. ¿Qué criterios tiene la municipalidad para impulsar este tipo de fiscalización en los contribuyentes? Hay un tema, ¿no? En realidad, el tema de la tributación, yo siempre lo digo, es una responsabilidad compartida, ¿no? Por un lado, la cultura tributaria del contribuyente, ¿no? De pagar sus tributos. Y quizás ahí también como administraciones hemos fallado en el sentido, pues, que falta más orientar al ciudadano, ¿no? Sobre el destino de sus tributos. Por ejemplo, ¿no? Hay una estrecha relación entre la calidad del servicio con el pago de arbitrios, ¿no? Porque entendamos, pues, que los arbitrios es toda una programación, por ejemplo, que hace la administración de cuánto voy a invertir, por ejemplo, para prestar el servicio en el año 2026. Pero ¿de quién depende eso? El arbitrio es contraprestativo. Lo paga el ciudadano y a cambio te brindan un servicio. Entonces, pero cuando no hay ese servicio, o por lo menos no está a vista, ¿no es cierto? Exacto. Y ahí voy por el tema de la responsabilidad compartida, porque por un lado quizás el ciudadano no cumple con pagar de forma oportuna, ¿no? Lo cual genera un déficit, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para mejorar el servicio? Pero por otro lado también está la falta de confianza del ciudadano en la administración pública en general, con toda esta situación que estamos viviendo, este contexto social y político vinculado pues a temas de mal manejo de los fondos públicos. Entonces el ciudadano que dice, ¿para qué voy a pagar, no? O sea, no sé si no lo están administrando bien mis recursos. Entonces ahí hay una falencia, ¿no? Ahí hay un aspecto pues que es entendible también en la ciudadanía. Por eso yo creo que se debe fomentar más lo que es la cultura tributaria. Y con respecto a lo que me mencionaba, eso está aunado a que en muchas administraciones tributarias, por ejemplo, tengamos pues deudas de muchos años acumuladas. Entonces, la norma también establece que esas deudas prescriben. Por ejemplo, prescriben a los 6 o a los 4 años, según sea el caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las administraciones tributarias? Tienen que evitar la prescripción de eso. Y tratan de interrumpir, porque claro, así conforme la norma dice, 6 años prescriben, pero la prescripción entendamos pues que es como un castigo a la inacción que tiene la administración, es decir, no cobraste en 6 años, prescribe, el ciudadano puede solicitar su prescripción y listo, se acabó la deuda. Pero claro, la administración también dice, si tú inicias ya un procedimiento de cobranza, una notificación de un acto de cobranza, entonces se interrumpe ese plazo y ese plazo ya no continúa, ¿no? Por eso es que a veces en coactivo tenemos deudas quizás del año 2012, 2013, y me dirán, pero ya prescribieron, doctor. Entonces, claro, si nosotros analizamos, dice 6 años, ¿no? Pero también hay que ver que hay causales de interrupción y de suspensión, y para lo cual, pues, siempre se recomienda al vecino, pidamos revisar el proceso, ¿no? Quizás, pues, efectivamente ha transcurrido, o quizás ha habido causales de interrupción o suspensión, pero no hay ningún problema, cualquier ciudadano puede, en este caso, pedir lo que es la prescripción de sus deudas cuando considere que ha transcurrido el plazo. Entendamos que es a pedido de parte. Efectivamente. Magnífico. Hay algunos temas pendientes, entonces, como estamos viendo, estimados amigos, en la gestión de este tipo de cobranzas que recaen evidentemente en la entidad municipal, que tiene que modernizarse, de pronto que tiene que agilizar un poco sus procesos y que tiene que entrar, digamos, a una etapa de persecución focalizada, ¿no es cierto? Ya un sentido también incluso ilustrativo, para que no sea solamente entendida como una penalidad. Pero en fin, creo que ha sido muy provechoso conversar en esta ocasión con el doctor Díaz, que nos ha acompañado el día de hoy. Finalmente, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones, especialmente a los contribuyentes que tarde o temprano de pronto podrían estar inmersos en este tipo de procedimientos? En realidad, ante cualquier notificación por parte de la administración, siempre es bueno acercarse, ¿correcto? Acercarse a la administración, pedir la información del caso,
y evitar, pues, en este caso, reaccionar recién cuando ya tenemos una medida de embargo, ¿no? Por ejemplo, cuando la cuenta está embargada, o quizás, pues, cuando hay un operativo y hay un secuestro conservativo del vehículo, ¿no? Como a veces vemos el SAT, sale en los semáforos, ¿no? Con apoyo de la policía y está haciendo capturas vehiculares. Entonces, sí, entonces, evitar llegar a esas situaciones y quizás previamente, pues, pedir un fraccionamiento de la deuda. En realidad es una obligación la tributación, ¿no? Está en norma. Lo que sí se exige es, si yo considero, por ejemplo, que el cálculo de mi tributo es muy alto, mi deuda es muy alta, yo puedo pedir que quizás la administración, pues, vaya, fiscalice y rectifique datos, ¿no? Si es que considero que es muy alto, ¿no? Entonces, como le digo, el tema de la tributación, hay que tributar, pero tributar lo correcto. Magnífico. Queremos comprometer al doctor Josué Díaz también para una próxima ocasión, porque en realidad este tema da todavía para largo y es importante inculcar y desarrollar y promocionar este tipo de temas. Muchas gracias, doctor, por su visita. Agradecido por la invitación y en realidad, pues, encantado de poder compartir estos temas con ustedes. Magnífico. En realidad, mi saludo a su audiencia y muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a los productores, a Gary Raxo, a Nicole, y nos encontramos con ustedes la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias.